es necesario que sea candidato, lo seré. A mí me inhabilitaron, entre comillas, para ser presidente, porque todo fue ilegal, todo fue inconstitucional. Presidente, cuídese mucho. Atentados, y esto puede ser cualquier cosa, disparos o bombas. Cualquier cosa es posible, alerta el expresidente Rafael Correa. Están desesperados la clase política, los empresarios, los medios de comunicación, alineados por supuesto, están desesperados por impedir la elección. Saben que les vamos a arrebatar el poder, alerta Correa. Una pieza clave en el rompecabezas geopolítico, sobre todo del corazón latinoamericano, tiene elecciones. Preguntemos qué está pasando. Mi nombre es Roberto de la Madrid y este, su programa. Ecuador votará este domingo para definir presidente y legisladores en unos comicios en los que los votantes elegirán entre mantener las políticas liberales de los últimos 4 años o volver a las progresistas de la década anterior. Un poco más de 13 millones de votantes elegirán el reemplazo del mandatario Lenín Moreno de entre una lista de 16 candidatos en la que aparecen como favoritos Andrés Arauz, respaldado por el expresidente Rafael Correa, el exbanquero Guillermo Lasso, respaldado por Moreno, y el líder indígena Yacu Pérez. A continuación, datos claves de los principales candidatos. La campaña que vamos a ganar en el Ecuador para lograr la democracia plena, para vivir en libertad, para crear este Ecuador de oportunidades, un Ecuador próspero y seguro para todos los ecuatorianos. Esta semana se produjo una noticia inquietante. Correa denunció que hay planes en marcha para suspender los comicios. Sostuvo que la medida busca obstaculizar la vuelta del correísmo al poder. Nuevo intento de suspender elecciones. Saben que perderán en una vuelta y están desesperados. El exmandatario llamó a todos los ciudadanos a votar el próximo 7 de febrero para acabar con el mal rumbo que ha tomado el país bajo el liderazgo de Lenín Moreno. ¡Ánimo, acción, ordenados ahí! Nos vemos. Muchísimas gracias al equipo detrás de La Razón. Abedinta Gaví es el investigador de esta noche. Gracias, Sharam Solfagarí, jefe de jefes, usted ya lo conoce muy bien, y Youssef Mosafari, las 3 I's. Mosafari es el coordinador internacional, y a todo el equipo detrás de La Razón, y a usted, como es el principal protagonista, porque usted decide. Vamos directo con nuestros invitados. No puede haber una explicación de un conflicto si no se le sigue el rastro económico. También ya lo conocen. Por favor, Mr. Director, si puede poner eso, porque ya estaba atrasando.
Y de esto sabe muy bien, olfatea con matemáticas los flujos de capital. Si no hay finanzas, los políticos pues no pueden hacer mucho. Maestría en la Universidad de La Haya, Países Bajos. Muchas gracias por estar aquí, Francisco Javier Martínez. Licenciado en Derecho y doctorado en Comunicación Social, profesor en el Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador y docente en la Maestría de Derecho Internacional Público de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Escritor, por supuesto, Fernando Casado. Hace mucho tiempo que no te veía. Un abrazo, Fernando. ¿Cómo estás? Gracias. Francisco, comienzo contigo. A ver, comencemos con dos cosas muy importantes, Francisco. La primera, ¿hay peligro de que se cancelen las elecciones en Ecuador? ¿Hay peligro incluso de atentados, como dice Correa, para evitar que ellos ganen? Y la segunda, ¿cuál es la situación económica, política y social en este momento como escenario para las elecciones? Por favor. Yo en estos momentos, desde el 30 de enero, señalo bien la fecha, tanto el Grupo de Puebla, que es un foro político que agrupa a movimientos de la izquierda política, como el Consejo Nacional Electoral, por las palabras de su presidenta Diana Atamaint, yo creo que no hay a esta fecha, desde el 30 de enero, cancelación, no. Eso de entrada, a la primera pregunta. Y en cuanto a la segunda pregunta, pues intentaría resumir que es una situación, pues, el país tiene una gran apatía, un escepticismo, un hartazgo. Ha habido una malísima gestión del gobierno en materia macroeconómica. Hay un déficit fiscal del 9% del PIB, en torno a los 8.800 millones de dólares, un endeudamiento de 17.000 millones, que representa el 70% del PIB, una pandemia, una corrupción, unos retrocesos de democracia, un incremento de la pobreza en 10 puntos y algo que me preocupa a mí siempre mucho, el fuerte desempleo, porque si bien se dicen las cifras del 6,6%, es más, porque el empleo informal o el subempleo, que para mí es explotación, llega a los límites del 23,4%. Y para terminar, en ese punto, el retroceso de toda una década en derechos sociales y derechos económicos, porque la democracia se construye con instituciones, la democracia, y yo no soy ni neoliberal ni soy neopopulista, pero sí creo en la democracia económica, lucho por la democracia económica y por la democracia social, por los derechos reales y no meramente formales. Y por supuesto la caída del PIB que estamos viendo en torno a un 9% en el cierre del 2020 y podría llegar, si no se para, a un 3,5% en el 2021. Para terminar también este punto, he intentado analizar las 1.501 propuestas, muchas de ellas, más del 50%, son meros enunciados. No hay un desarrollo a implementar. Por lo tanto, Ecuador se la juega, el gobierno que venga tendrá que administrar la escasez, y para administrar la escasez hay que poner el foco en dónde se carga el dolor, que tiene que ser no solamente siempre de los mismos. Y no es populismo, porque repito, ni creo en el neopopulismo, por eso de esa faceta de seguir a un líder ciegamente. Yo no sigo ciegamente a nadie, sino críticamente. Gracias, mi querido Francisco. Fernando, un placer, como te decía, hace mucho que no te veía. Bienvenido nuevamente. Algunos advertían incluso que si se cancelaban las elecciones podría haber hasta un levantamiento en el país. ¿Es exagerado esto o en realidad sí hay malestar social? Por favor. Bueno, yo creo que hay un malestar social tan grave que lo pudimos ver en las protestas de octubre del 2019, que fueron las más violentas desde la restitución de la democracia en el Ecuador en 1979, donde, recordemos, hubo 11 muertos y más de 1.200 heridos y más de 1.300 detenidos por la liberalización de los precios de los combustibles, que dio lugar a encarecer todos los productos de primera necesidad. Entonces, el hecho de que se haya desactivado esa protesta social es por dos motivos concretos. Uno, el que estamos en una situación de pandemia en el cual pues, se ha restringido muchísimo la libertad de expresión y la libertad de movimiento. Y dos, porque en este momento lo que está todo el mundo pendiente de las elecciones. Es decir, el que haya un cambio de gobierno, fíjate que ni siquiera se presenta a la reelección Lenín Moreno por el desastroso posicionamiento de su imagen. Entonces la gente se ha desactivado para ir a las elecciones. Anular esas elecciones
posponer esas elecciones, eliminar esas elecciones, daría lugar a que esa olla a presión que actualmente aguanta porque están todas las esperanzas del pueblo ecuatoriano puestas en el desenlace electoral, sin duda daría lugar a una gravísima explosión. Oye, Fernando, pero entonces, ¿hay posibilidad de que se cancelen o es 0% como dice Francisco? Porque el expresidente Correa dijo que están buscando desesperadamente cancelar, posponer, suspender, ponerle obstáculos a las elecciones. Entonces, sí tiene razón Correa, puede pasar que se cancelen, no puede pasar que se cancelen, esa es una. Y dos, ¿por qué Correa dice que la clase neoliberal, el gobierno y medios de comunicación están también desesperados por hacer que las elecciones no se hagan? Fernando. Sí, bueno, ese anuncio de Correa tiene toda la razón. Es decir, a su formación política que lidera todas las encuestas se le han puesto todos los impedimentos habidos y por haber para poder concurrir a las elecciones. Hasta robar el partido, impedirle formar un nuevo partido, al final han ido con una tolda política prestada. Entonces, frente a esa situación, pues también el Consejo Nacional Electoral, junto con el resto de los poderes fácticos, se da cuenta de que la única forma, pareciera, ante también el arrollador empuje del correísmo en las encuestas, sería eliminar las encuestas. Ahora bien, yo creo que aunque a muchos les gustaría hacerlo, estamos en un punto de no retorno. Y creo que la advertencia de Rafael Correa tiene que ver con tratar de picar adelante para impedir que ese escenario se vaya configurando. Es decir, dar una alarma temprana, lo más temprana posible, para que ese posible escenario no pueda configurarse o consolidarse. Entonces yo diría que estamos en una situación de no retorno, pero está muy bien que Rafael Correa haga advertencias frente a amenazas que no son quimeras, que son muy ciertas, o sea que porque desde luego un disparo, un atentado, una bombita por ahí, sí puede ser, ¿no? Bueno, podría ser cualquier circunstancia desestabilizadora, sería ahora un escenario probable, pero realmente el motivo por el que se estaría tratando de legitimar una posible posponer las encuestas tendría que ver con el escenario de COVID-19 por un lado y por otro lado las reiteradas quejas por parte del contendiente que quedó fuera por no presentarse a tiempo, Álvaro Noboa, quien además ya organismos internacionales han dicho que debería de concurrir a las elecciones y no le han dejado. Sería bajo esa excusa que se estaría configurando la posible posposición de las elecciones, pero que no se va a dar. Gracias, Fernando. A ver, Francisco, vamos directo al fondo. Los candidatos aseguran pues, que ellos traen la solución. ¿Por qué le convendría a Ecuador el candidato que parece tener las mismas políticas de Lenín Moreno? ¿O por qué le convendría regresar al correísmo? A ver, con lo que he dicho de la situación económica, la pregunta que me has hecho doble al principio, la situación económica de mantener unas políticas económicas en ese hundimiento nacional y esa administración de escasez que está teniendo Ecuador, yo creo que se tienen que tener políticas que no sean contracíclicas. Es decir, no se puede incidir en más neoliberalismo si lo que significa es recortar, recortar y recortar en esos índices, además de empleo. A ver, Francisco, informal. Pero permíteme contradecirte, permíteme. Está en segundo lugar el que propone lo neoliberal. Yo te pregunto entonces por qué hay unos que sí prefieren lo neoliberal. Por ejemplo, los opositores de Arauz le echan la culpa del desastre económico no a Lenin, le echan la culpa a Correa, explicando que entre el 2006 y 2014, con los precios del petróleo a nivel internacional a $100 por barril, los ingresos del gobierno fueron maravillosos. Entonces eran tan buenos que en lugar de ahorrar se gastó tanto que se hinchó el aparato de gobierno, se detonó una inflación del 45% y se pasaron reformas laborales para proteger las garantías y los sueldos de los ecuatorianos, que a largo plazo le restaron competencia internacional. ¿Esto es mentira o es verdad? A ver, la realidad es que no ha habido, en estas elecciones no hay un liderazgo que aglutine a las fuerzas políticas. De hecho, un país con 17 millones de personas, en las cuales hay 16 binomios electorales, es una locura. Hay un personalismo brutal y el Estado no es un botín a conquistar de ninguna de las fuerzas. Hemos visto cómo toda Latinoamérica
ha funcionado con unas oligarquías caciquiles dirigidas desde Washington, con el consenso de Washington, años 70, años 80, años 90. Cuando han venido políticas, a mi parecer, llamadas de izquierda progresista, pero que se quedan en políticas de izquierda de clase media, no han hecho trastocar las estructuras del Estado. Y ese ha sido el fallo. No se han creado instituciones, no se ha creado un Estado fuerte en el sentido de institucionalismo. Y eso es lo que ha restado, porque donde no hay institucionalismo no hay democracia. Puede haber populismo, y los populismos, tanto de derechas como de izquierda, que basan solo en lo que es la vedette líder puede caer porque no, si no se basa en una estructura de transformación del Estado. Estás hablando de Lenín Moreno. Pues sí. Tanto de Lenín Moreno, por supuesto, pero también estoy hablando de que no se han acometido las reformas de cambio de la economía, porque siempre la economía del Ecuador, incluso en la bonanza, se ha basado en el extractivismo. Única, si no era de petróleo, era de minería, de oro, de cobre, de plata, y no se establecían otras alternativas. Las transnacionales han estado a gusto también con Correa, cuando en la última etapa, a partir del 2014-2015, ahí se estaban haciendo acuerdos con empresas transnacionales mineras canadienses, que no tengo tiempo para referir todas las cosas que se estaban haciendo, solo centrándose en un tipo de economía. Por lo tanto, si se quiere realmente hacer políticas sociales duraderas, tienes que transformar las estructuras económicas. Con eso creo que soy bastante claro con lo que quiero decir. Gracias, Francisco. Fernando, ahora te la cambio al revés. A ver, los opositores a Lasso le echan la culpa del desastre económico y la caída de la economía, que va rumbo ya al 10% de caída, a Lenín Moreno por su pésima gestión de la pandemia, por las privatizaciones, por hacer al gobierno dependiente de préstamos y deudas, por pedirle dinero a los institutos internacionales. En plena pandemia tenía que pagar casi 18,000 millones de dólares. Eso además del incremento de la pobreza, que ya habló Francisco, y del desempleo. ¿Esto es mentira o es verdad? Y qué buenas cosas ofrece Lasso y qué buenas cosas ofrece Arauz, por favor. Bueno, muchas preguntas para tan poco tiempo, pero intentemos contestarlas. Vamos a ver, eso es una quimera, pensar que las políticas de Lenín Moreno pues difieren de las de Lasso. De hecho, Lasso lleva gobernando a través de Lenín Moreno 4 años. ¿A qué me refiero? Lenín Moreno gana con un programa electoral las elecciones, que era la Revolución Ciudadana, e inmediatamente hace un giro hacia posiciones liberales y aplica a cabalidad el programa de gobierno tanto de los socialcristianos como de Creo, que son los dos partidos que concurren en coalición actualmente apoyando a Guillermo Lasso como presidente. Bien. Entonces eso es absolutamente falso. Y efectivamente, como ha dicho Francisco, pues ahora ya no se puede administrar más sobre la escasez. Hay que abogar por posiciones que no sean neoliberales y que pasen por un Estado fuerte interventor en la economía. Ahora bien, en el resto de las cosas que ha dicho Francisco está completamente desubicado. Primero, que no es que haya 16 binomios actualmente concurriendo en las elecciones en Ecuador. No, hay un binomio que compite contra 15. El binomio que compite contra los otros 15 es el del correísmo, que todas las encuestas dan pues una amplia mayoría, que probablemente se transforme en un escenario parecido, esperemos, al de Bolivia. Y en realidad sí que hay una clara hegemonía del correísmo, que tiene que competir contra los poderes fácticos económicos, contra los mediáticos y contra el resto de los contendientes de carácter político. Y hombre, y sí que hubo durante los 10 años previos a Lenín Moreno un intento de cambio de matriz productiva, y no solamente seguir viviendo del extractivismo y de la exportación de materias primas. Fíjate que se puso muchísimo interés en modernizar el Estado y se logró en hacer un Estado fuerte. Ahora, no puedes pedirle a una nación que tiene 200 años de vida republicana neocolonizada llevar a cabo una transformación en tan solo una década, pero aún así se hicieron ingentes esfuerzos por modernizar ese Estado, por asentar un sistema democrático sólido e institucional.
se redujo drásticamente la pobreza en un 50%, la pobreza extrema igualmente, los niveles de acceso a educación, a sanidad se incrementaron exponencialmente y, hombre, y obviamente no puedes deslastrarte de ese sistema extractivista inmediatamente, pero también se pusieron en tela de juicio los tratados bilaterales de inversión y al mismo tiempo el mayor impulsor en Naciones Unidas de un tratado internacional para regular el comportamiento de las transnacionales ha sido el Ecuador, que actualmente están desde hace 7 años negociando el articulado de ese tratado. Bien. Del cual Ecuador es uno de los mayores padrinos. Entonces, todo eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de evaluar lo que está ocurriendo. Y está claro, lo que está ocurriendo es que el resto de los binomios, los 15 binomios, tienen 2 características comunes, incluyendo a Yacu Pérez, que se las da de ecosocialista. Uno es una agenda neoliberal en lo económico, lo cual va a llevar al desastre y al abismo al Ecuador, algo en lo que creo que Francisco coincide también. Y 2, una agenda de aniquilación del correísmo. Bien. Oye, ¿y quiénes son los que votan? Porque finalmente pues no son poquitos, o sea, son muchos más los del correísmo, pero también tienen votantes los que prefieren el modelo neoliberal. ¿Quiénes son esos? ¿Los pelucones, como se dice allá en Ecuador? Pero son muchos pelucones, ¿no? No, pero hombre, sabemos que el sistema de dominación cultural funciona de una manera en la que normalmente el obrero, la clase popular, vota por su explotador, por su dominador. Por eso hoy en día todavía, después de muchos años de democracia, seguimos teniendo sistemas injustos en donde pocos privilegiados ejercen su poder y su dominio sobre grandes capas de la sociedad y las grandes mayorías. El sistema de dominación cultural a través de los medios de comunicación, el marketing político que trata de esconder la real cara neoliberal de flexibilización laboral, que es lo que hará Guillermo Lasso si llega al poder, hace que mucha gente pues sea engañada por esos cantos de sirena que no se corresponden con la realidad. Bien, antes de ir con Francisco, ya para acabar contigo, Fernando, a mí el expresidente Correa me dijo personalmente, y también Ricardo Patiño, que jamás se imaginó que su compañero y su vicepresidente Lenín Moreno lo fuera a traicionar. Pregunta, ¿hay la posibilidad de que Arauz haga lo mismo que Lenín, traicionar un día a Correa, o esto es imposible? Y esta pregunta va con la que le voy a hacer a Francisco. Primero, Fernando. Yo diría que sería muy improbable, aunque después no se puede saber las personas que van a hacer una vez que lleguen al poder, pero sería muy improbable por varios motivos. La formación política de Andrés Arauz no es la formación política que tiene Lenín Moreno, es mucho más sólida y es realmente, lo ha demostrado tanto en su gestión en cargos públicos como a través de su educación y de los papers que publica, que es un antineoliberal y una persona que sigue más políticas keynesianas y Gracias, Fernando. Esto viene, Francisco, porque yo tenía una discusión con Ricardo Patiño y que finalmente me dijo, es que no es que haya cambiado de ideología, lo que pasa es que la CIA lo estuvo persiguiendo y le detectó cuentas con las cuales lo extorsiona y entonces hizo que cambiara hacia el modelo neoliberal. ¿Tú crees que esto podría pasar? ¿Qué está haciendo en este momento la CIA, Estados Unidos, con Trump? Yanine Áñez fue apoyada, pero no está Trump, ahora está Biden. A ver, en Bolivia esto, aquí en Ecuador, ¿qué? Mira, intento responderte por lo que me estás diciendo ahora, pero luego déjame que diga algo muy rápido. Las agencias están en Ecuador presentes desde hace 4 o 5 años muy fuertes. Está USAID, que es la agencia, como todos sabemos, para el desarrollo, llamada así, Agencia para el Desarrollo. Está la NED, la National Endowment for Democracy. Está la International Republican Institute, pero por supuesto en ese lado de Guillermo Lasso, pero también está la National Democratic Institute, el Instituto Nacional Demócrata, que tiene una serie de fact-checkers, es decir, todas estas instituciones, ONGs y fundaciones libres, porque todas, también está FAES de José María Aznar, apoyando a Lasso, por supuesto, y están muchas instituciones de derecha, muy derecha de España también allí. Lo que quería decir es que estamos asistiendo a una democracia de los trolls y al asalto a la democracia con cantidad de bots, con... Ya te cortaron, no quisieron que dijeras eso. Cuentas falsas, es decir, es que a mí me eso. No, simplemente quería decir que
el problema que tiene Latinoamérica y que se resolverá siempre porque hay ausencia de estados fuertes, de estados institucionalizados que impidan que un líder sea dominado o que sea chantajeado. Un estado, la libertad, donde no hay ley, no hay libertad. La libertad no está en el orden de las cosas. Gracias, nos vamos. Gracias, Fernando, un abrazo. Termina una semana tensa. Terminó también el Foro Mundial de Davos. Los lineamientos de la élite están dados. Esperemos que haya un renacimiento, que podamos comenzar nosotros con la pandemia, pero no un renacimiento económico, porque ahí caemos otra vez en la trampa, en el campo de la élite que gobierna el mundo. De hecho, ya propusieron, aquí se lo dijimos primero hace meses, propusieron el capitalismo inclusivo. Por eso, no hagamos un reconocimiento espiritual donde aprendamos a respetar el dinero, sino a respetar a la madre tierra y a nuestros hermanos todos, los seres vivos, y que el lucro se convierta en alegría para proteger la existencia y no los bolsillos de los pelucones que hablábamos, de unos cuantos. Buenas noches.